Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Es una bendición y un privilegio poder hacerle esta entrevista, ya que sabemos que la obra que el Señor le permitió a usted en algún momento levantar junto con sus colaboradores para la honra y gloria del Señor. Hasta el día de hoy, pues es sido el Señor el que la ha mantenido, el que la ha sostenido. Amén. Cierto. Bueno, hoy queremos hacerle una serie de preguntas. ¿Cómo nació el Ministerio de Vida Nueva? Claro. A inicios del año 2001, en lo personal y como familia, vivimos un tiempo de transición. Ese año, en el mes de febrero, salimos de misioneros para un país de Sudamérica y íbamos para estar 5 años, pero el proyecto se acortó debido a que en el 2001, en el mes de septiembre, recordamos lo que sucedió con las Torres Gemelas, y entonces el presupuesto que estaba asignado para las nuevas misiones que se estaban abriendo se cortó, y entonces esa transición de haber ido fuera del país de misioneros y regresar, entonces fue un tiempo de transición. Recordamos de manera general que cuando sucedió ese ataque a las Torres Gemelas hubo un tiempo de incertidumbre, no se sabía si la guerra se iba a dar inmediatamente, cuánto se iba a prolongar, la producción de los países se contrajo, la economía también se contrajo, y entonces eso dio motivo para que los fondos del proyecto se suspendieran y yo debiera de regresar al país antes de lo programado. Ese retorno, ¿verdad? Hablando de cómo nació el ministerio de la Iglesia Vida Nueva, produjo un cambio en las condiciones y una crisis tanto en lo personal como en lo ministerial, porque haber estado allá esos meses y tener que regresar, y fue un tiempo de crisis, pero también fue, como dicen los chinos, ¿verdad?, que cada crisis lleva una oportunidad. Eso yo lo pude mirar y es una realidad en la vida espiritual, y esa crisis nos llevó entonces a la oportunidad, y emergieron cuando regresé de nuevo al país 3 posibilidades. Una fue de reinsertarme otra vez en el mercado laboral, en lo que hacía antes de venir al ministerio de tiempo completo. Otra fue el de asociarme con otro pastor y ser un pastor asociado. Y la tercera opción fue abrir la iglesia. Oramos, mi esposa, mis hijos, y después de orar el Señor nos confirmó que esas 3 opciones, la que debíamos de tomar era la de abrir la iglesia. Así fue como nació el ministerio de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta. Bueno, continuando con nuestra entrevista del día de hoy, pastor, ¿cuál fue la motivación para empezar un ministerio en ese preciso momento? Claro, primeramente, Katia y hermanos, la convicción del llamado de Dios. Esa convicción del llamado de Dios fue lo que, por encima de las circunstancias, tal y como hablé, ¿verdad?, que fue un asunto de crisis a nivel personal, ministerial, familiar. Esa convicción del llamado fue lo que me motivó. Ahora, en segundo lugar, además de esa convicción del llamado, la visión de poder ayudar a las personas de manera integral en su vida espiritual, en su crecimiento, en su madurez, y esas 2 cosas juntas, ese llamado de Dios, esa convicción por encima de las circunstancias y el poder ayudar a las personas a ese crecimiento, a esa madurez, entonces por eso esa fue la motivación. Sí, muy hermosa esa motivación, ¿verdad? Y es algo que el Señor de verdad pone, como decía la palabra de Dios, ¿verdad?, como un sello en nuestro corazón. Amén. Ese fuego que arde. Y bueno, quería
preguntarle, ¿recuerda con especial atención algún aspecto o anécdota de estos inicios? Sí, claro. Empezamos, no tuvimos un grupo familiar, empezamos de una vez con la iglesia. De por sí que en el libro de los Hechos, y como ustedes vieron en el estudio de Romanos, donde hay dos personas ya hay iglesia, ¿verdad? Y entonces empezamos un culto de una vez el domingo. Y como anécdota recuerdo que lo empezamos en la sala de nuestra casa. Como anécdota es que todos los domingos teníamos que sacar el juego de comedor, sacar el juego de sala y ponerlo en la cochera, y eso para el culto, para poner las sillas, y luego del culto volver a meter otra vez los muebles y volver a meter el juego de comedor y el juego de sala. Nos hicimos expertos en mudanzas, mis hijos, Carlos, el mayor, Daniel, y entonces esa es de las anécdotas que recuerdo. Ese tiempo de que teníamos y aún abrir un espacio en uno de los cuartos de la casa para hacer un aula de escuela dominical, y entonces por varios meses estuvimos haciendo eso. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles de los actuales miembros lo acompañaron en ese momento? Sí, de ese momento, de ese domingo 11 de noviembre de 2001, está, bueno, mi esposa, mis dos hijos, también nuestra hermana Flor y su esposo Oscar y su hija Cintia. Ellos iniciaron. Oscar, conocemos, ¿verdad?, que por asuntos de lo del COVID él partió a la presencia del Señor el año pasado, pero está con nosotros todavía su esposa, está su hija. También está con nosotros Lisbeth, que fue la primera maestra de escuela dominical, su esposo Randall, que también empezó con nosotros. Y esto es bien bonito expresarlo, porque además de ellos está don Eliseo, doña Sonia, y obviamente, pues como ya mencioné, mi esposa, mis hijos, Flor y Cintia. Nosotros, en lo personal, y más bien, yo creo mucho en el valor de las relaciones. Es por eso que un buen grupo de personas de esta congregación llevan 20, 15, 10 años y han estado ahí, y hemos sido pastores de generaciones. Hemos casado a sus hijos, hemos presentado a los hijos de sus hijos, y entonces eso nos alegra y nos motiva mucho, porque como les decía, creemos en ese valor de las relaciones, y por eso es que hay personas que aquí han estado todos esos años. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles cree que han sido los momentos que más han marcado su vida y la de la iglesia? Sí, desde el inicio de la iglesia hemos vivido desafíos de fe. Desde el mismo momento que regresé al país en octubre del 2001, hemos vivido momentos de fe hasta hoy, pero hay eventos que sí marcan mucho la vida de una persona, y en este caso con respecto a la pregunta, y lo mencioné el domingo pasado en el servicio, de esos momentos que han marcado mi vida y la vida de la iglesia fue el poder escuchar la voz de Dios de manera audible. Como dije el domingo, eso fue una única experiencia en todos mis años de ministerio, en todos mis años de convertido, y fue esa experiencia como la que tuvo en la Biblia el rey Salomón, cuando el Señor le dijo que en sueños, fue eso, ese diálogo entre Salomón y el Señor, que le pidiera todo lo que quería, ¿verdad?, que él se lo daba, y Salomón le pidió sabiduría. Y entonces, pero todo ese diálogo que se dio, esa experiencia de Salomón hablar con Dios, fue en sueños. Y entonces en mi vida, en ese momento, el escuchar la voz de Dios diciéndome por mi nombre, Carlos, yo estoy contigo. Eso, ¿verdad?, además, o aunado a la pregunta sobre la convicción del llamado, son de las experiencias que han marcado la vida de la iglesia grandemente, y mi vida también. Ahora, entendí por esa experiencia
que Dios no solamente es Dios o Dios nuestro para una sola situación, sino que de manera continua. Él está en nuestra vida en cada instante, en cada momento, y de tal manera que mientras tanto nosotros nos pudiéramos mantener firmes en el Señor, Dios va a estar con nosotros. La otra experiencia que marcó mucho nuestra vida fue que cuando regresamos y empezaron una iglesia de cero o bajo cero humanamente, ¿verdad? Pero con el respaldo de Dios, que eso es lo más importante. Una porción de la Escritura en los Evangelios, cuando el Señor le dice a los discípulos, cualquiera que haya dejado padre, madre, casas, hermanos, todo lo que haya dejado, ¿verdad? Por mi causa, yo le daré 100 veces más en esta vida y en la venidera. Nosotros hemos estado viendo desde hace 20 años y seguimos viendo durante todo este tiempo y lo seguiremos viendo el cumplimiento de esa promesa. Porque nosotros le preguntamos al Señor en algún momento, Señor, pero nosotros lo dejamos todo. Yo dejé a mis padres, por varios meses dejé a mi esposa, a mis hijos, dejé mi casa, dejé todo, hasta los pericos que teníamos de mascotas. Pero el Señor en su palabra nos habló con esa porción. Cualquiera que haya dejado todo, yo le daré 100 veces más en esta vida y en la venidera. Y esa anécdota, esa experiencia, la hemos estado viendo a través de lo que Dios ha multiplicado todos estos años, a nivel de personas, a nivel del edificio, a nivel del ministerio, a nivel de las relaciones que hemos podido también desarrollar, a nivel de la comunidad de la iglesia, a nivel interdenominacional, a nivel intercultural también, porque también se nos abrieron las puertas después de esa experiencia a través del ministerio de INSTE para también ir a otros países y iniciar con este ministerio en otras partes de Sudamérica. Otro de esos momentos que impactaron la vida de la iglesia fue que ya en la sala de mi casa éramos como 25 personas, no cabíamos, y tuvimos obligadamente que salir de mi casa, ¿verdad? Curiosamente, salir de mi casa a buscar un lugar para alquilar para la iglesia. Conseguimos un segundo piso en el centro de la ciudad de Guadalupe y contra todo pronóstico, porque era un segundo piso, eran oficinas, nos lo alquilaron. Al tiempo fue necesario ir derribando paredes de concreto dentro de ese edificio para que la iglesia fuera extendiéndose. Al final tuvimos que alquilar casi toda la segunda planta de ese edificio para albergar oficinas de la iglesia, para las aulas de escuela dominical, y eso fue algo que también nos impactó mucho porque salimos de la casa un grupo como de 25 personas en fe a alquilar un edificio y hasta ahí, ¿verdad? El Señor nos ha provisto y nos ha ayudado en todas las cosas. Ese detalle era importante mencionarlo también. ¿Cómo y cuándo se gestó la construcción del actual edificio? Sí, bueno, ¿cómo y cuándo? Cuando empezamos desde el primer culto, comprábamos los sobres en la librería y le hicimos una carátula, ¿verdad? Con el nombre de una vez, Iglesia Vida Nueva, diezmos, ofrendas, y pusimos una línea que decía construcción. En fe, ¿verdad? Pasaron algunas semanas y nadie ponía nada ahí, construcción, porque ahí estábamos empezando. Pero doña Sonia, y por ahí guardamos el sobre que lo vamos a mostrar, ese sobre es un ícono. Ella puso una ofrenda en ese entonces, hace 20 años, de 3,000 colones para construcción. Era el equivalente como a $5 en ese momento. Y ahorramos durante 4 años, después de ese primer paso de fe de doña Sonia, ahorramos durante 5 años y llegamos a acumular un pequeño capital, pero
no nos alcanzaba para comprar un terreno, nunca, nunca, nunca. Podíamos en oración, hacíamos actividades y fuimos incrementando ese fondo. Y fue entonces cuando vino al país el que en ese entonces era el asistente del director de misiones globales de la Biblia Abierta. Vino y ahora es el director, ¿verdad? Pero en ese entonces era el asistente. Y él pues vio todo el esfuerzo que estábamos haciendo y entonces nos puso en contacto también con un ministerio que está adscrito a la Biblia Abierta que se llama Hombres de Visión, y entonces se juntaron, ¿verdad?, esos fondos más la fe, más la gracia del Señor, y este ministerio vino en el 2007 para construir el templo, ¿verdad?, en obra gris. Hemos estado trabajando durante 20 años, bueno, todavía hoy estoy ahí en la caja de herramientas. Pero de allí, ese cruce fue entonces, ¿verdad?, que se empezó la construcción del templo. Ahora, todavía seguimos en construcción, como le decía, estamos previendo una gradería, estamos también un tercer piso, esto va como un mall, un tercer piso que ahí está ya puestas las bases para construir aulas de escuela dominical, a un aposento para cuando venga algún ministro o alguien fuera del país, tener cómo hospedarlo y toda la cosa. Pero así fue como se gestó, mediante una ofrenda de fe y luego las actividades y cómo esos ministerios el Señor los puso en el camino para poder colaborar con nosotros en la construcción del templo. ¿Cómo fue que se adquirió el terreno actual? Claro, claro. Siempre Dios ha ido adelante. Con ese fondo que habíamos hecho, nos dimos a la tarea de buscar opciones para dar ese fondo de prima para un terreno, pero obviamente teníamos más fe que dinero, no alcanzaba. Ese terreno, cuando vino el presidente, el asistente del director de misiones, había un rótulo aquí que decía se vende, pero por la ubicación donde está este lugar, muy céntrico de la ciudad, eso era algo que no podíamos considerar humanamente nosotros, pero Dios sí. Ya yo he tenido conversaciones con el dueño anterior y un día, después de mucho tiempo, él me llamó y me preguntó que si ya había comprado el terreno, y yo le dije que no, que todavía no. Y él me dijo, hablemos, y yo en fe siempre le dije, hablemos. Él nos hizo una oferta que solamente Dios podía hacerla, y fue que Él nos dijo, denme ese dinero que tienen y yo les voy a dar el terreno y me lo dejan en garantía a mí, o sea, hipotecado a Él, y ustedes me pagan los intereses y las mensualidades que le pagarían al banco, porque no teníamos posibilidad de ir al banco a pedir un préstamo, no teníamos ingresos ni estados financieros para justificar lo que este terreno vale, o bueno, valía para la compra. Y entonces así fue como se compró el terreno. El mismo dueño nos ofreció financiarlo, y no solamente financiar la compra del terreno, sino que después venía la construcción, porque teníamos un alquiler que pagar por aquel lado, en nuestra parte de la ciudad, y ya no podíamos quedar pagando alquiler y con el terreno aquí. Y entonces el almacén El Guadalupano es un almacén de materiales aquí en la ciudad, y fuimos a hablar para que nos dieran un crédito. Y el señor nos dijo, sí, claro, con mucho gusto. ¿Cómo lo quiere? ¿A 30, 45 o 90 días? Y yo le dije, no, ocupamos 5 años de crédito. Él se rió, se echó para atrás en el escritorio, se levantó y me dice, ahorita vengo. Y cuando regresó nos dijo, los vamos a financiar. Y ellos nos financiaron, y hasta hoy que necesitamos comprar algo, vamos ahí y lo traemos. Así fue como se compró y como se construyó el edificio donde está la iglesia ahora. Bueno, estamos casi finalizando esta entrevista. Todo lo que hemos oído ha sido maravilloso, cómo la mano del Señor ha estado aquí.
en cada momento se ha manifestado y cómo ha respaldado todos los pasos que ha dado esta obra. Y quería preguntarle, pastor, ¿cuál es su visión para el ministerio en estos próximos años? Sí, gracias, Katia. Quiero aprovechar esta pregunta para lo siguiente. El mundo y la sociedad, por lo general, dividen a los seres humanos, los del tercer mundo, los del primer mundo, según su cultura, según su profesión, y hacemos estas separaciones. Aún más recientemente, como ya sabemos, los vacunados y los no vacunados, o sea, siempre. Pero todas estas divisiones no son nada realmente en sí mismas, pues si algo tenemos que entender, hablando de la visión del ministerio, es que el propósito, o más bien la diferencia única, real, verdadera, que vale, es, ¿verdad?, la que la Escritura nos habla, y es los salvos y los no salvos. Ya si uno es del tercer mundo, del primer mundo, su cultura, su profesión, no. Lo que realmente cuenta es si alguien es salvo o no es salvo. Es la única diferencia que cuenta, que es válida. Y es aquí donde entendemos que el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, ese texto que los cristianos sabemos de memoria, entra o tiene esa vigencia permanente, que de tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra visión entonces para los próximos años es la misma visión con la que nosotros empezamos. Nuestra visión está relacionada con el Evangelio de San Juan, en este capítulo 3, con la gran comisión de Mateo 28, de ir y hacer discípulos, y es la misma visión que hemos tenido durante estos años que llevamos desde el mismo inicio, de llamar a la humanidad a la reconciliación con Dios y a ser discípulos de Jesucristo. Discípulos de Jesucristo que afecten su entorno, sea que esté en el colegio, en la universidad, en su trabajo, en sus empresas, que allí sean discípulos de Jesucristo, que estén haciendo la diferencia. Es nuestra visión, y agradezco, ¿verdad?, la conformación de estas preguntas, porque nos ha permitido dar una sinopsis, una historia general, breve, de por qué nacimos como iglesia y por qué seguimos existiendo como iglesia. Y quisiera, antes de terminar, porque aquí esto lo puso el Señor en mi corazón y no lo puedo dejar de decir, es que quiero aprovechar, porque en el transcurso de estos 20 años han habido muchas personas que han estado en esta iglesia, que han contribuido con sus dones. Un momentito, porque que han contribuido con sus dones, ¿sí?, con su servicio, con todo, y ellos que han estado en esta iglesia también han sido parte hasta aquí, y les decimos, y yo les digo desde mi corazón, a ustedes también, los que estamos hoy, los que estuvieron en el pasado, que les apreciamos con gratitud, que les recordamos, y que estas puertas de esta congregación siguen también abiertas, igual que nuestros corazones. Pero no podía cerrar esta entrevista dejando a esas personas sin mencionar, y si las pueden ver, los que están oyendo esta grabación, pues quería expresárselos y darles un saludo afectuoso y decirles que les amamos y les apreciamos. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, pastor.